El tema se titula, o lo he titulado, La presencia de Dios puede llenar tu hogar. Y no dije tu casa, porque bueno, para uno como puede pensar que hogar y casa pues como que son sinónimos, pero me llamó la atención una frase que vi estos días. La casa es un lugar de ladrillos y cemento, pero el hogar es muy diferente. El hogar somos las personas con las que habitamos en esa casa. De manera que hoy de lo que vamos a hablar es de la presencia de Dios en tu hogar, contigo y con los tuyos. Usted dirá, ay pastora, va a repetir el mensaje, el último mensaje donde hablé de la presencia de Dios también en la casa. No lo voy a repetir, pero Dios me ha seguido hablando acerca de eso, de la importancia que tiene para Él, la importancia y de lo que Él quiere hacer en nuestros hogares, en los hogares de su iglesia, porque estamos en una sociedad, en medio de un mundo con tantas cosas, con tanta confusión, con tantas doctrinas, que Dios necesita que los hogares de sus hijos, de nosotros, marquemos la diferencia. Porque se dice, y en la sociedad en general se habla de la familia como la base de la sociedad. Pero vamos más allá, porque la sociedad no fue la que inventó la familia, ni las casas, ni los hogares. ¿Quién fue el que generó e inició la familia? Fue Dios, porque Él dijo que le dijo al primer hombre, a la primera mujer: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, la voluntad inicial de Dios cuando creó ese maravilloso paraíso, esa creación tan perfecta, tan completa, no era sino para darle la mejor habitación a su mayor creación, el ser humano, usted y yo. Y Dios sigue con ese plan, porque a través de Jesucristo Él ya ha hecho en la cruz todo para que podamos disfrutarlo. Entonces vamos a leer, a iniciar en 2 de Samuel 6, 1 al 11. Dice desde el versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos. Vamos a saltar al versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, o sea, uno de los hijos de Abinadab, que estaba allí llevando el arca, extendió su mano al arca y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y este versículo es la base para este tema. El último versículo que vamos a leer de este pasaje, el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa.
Aquí encontramos este relato acerca de cómo el arca de Dios, sabemos, y la idea no voy a dar una explicación muy amplia sobre el arca de Dios, sencillamente obviamente eso es un tema muy importante que la iglesia debe conocer acerca del tabernáculo y lo que representa básicamente el tabernáculo, que fueron las instrucciones, que fue construido por las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando iban en el desierto, para que su presencia estuviera en medio de su pueblo. Y todo el tabernáculo, cada detalle, cada material, cada color, cada cosa del material solamente apunta a algo muy importante, es a Jesucristo. Y el arca del pacto era esa parte de todo ese tabernáculo, el mueble de madera, de una madera muy fina, recubierto en oro por dentro y por fuera, que contenía la presencia de Dios. Esa arca, allí usted ve como algo que trataron de hacer la réplica del arca, porque esa no hay en ningún lugar donde usted vaya y la mire, no está en un museo. El arca del pacto, vemos que contenía dentro, tenía una urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció, lo cual habla de la resurrección y la obra redentora de Cristo, y las tablas de la ley. Encima lo cubría, estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote una vez al año llevaba la sangre del cordero perfecto, del cordero sin ningún defecto, que era sacrificado por los pecados de todo el pueblo de Israel, y era derramado, colocado allí en el propiciatorio. Y allí está también dos ángeles, uno en cada extremo, que están en esa posición con sus alas cubriendo el propiciatorio. Bueno, eso es un tema muy lindo para estudiar. En algún momento se puede dar ese tema, ya algunos de pronto ya lo han estudiado. El asunto es que esa arca contenía la presencia de Dios, y ese representa para nosotros ese lugar santísimo y esa arca, esa presencia de Dios que hoy quiere llenar nuestros hogares, nuestras vidas. Como les comentaba ahora, y yo me pongo a analizar, acabamos de nombrar un gobierno, el pueblo votó y eligió por un presidente, por un congreso, con la idea de buscar un cambio. Siempre la sociedad está buscando un cambio, mejorar, y seguramente ya hay planes de poner leyes y hacer cambios de leyes y de muchas cosas. Pero hay algo que nosotros debemos entender: nunca el gobierno, las leyes, la constitución, aunque hay que respetarlos, son los que nos van a dictar nuestro estilo de vida y lo que Dios quiere hacer con nosotros y nuestras generaciones está en su palabra. Y es en nuestros hogares donde hoy hay una gran necesidad de la presencia de Dios, y que Dios hable a las familias, para que las familias hablemos a la sociedad y podamos entonces ver una transformación. Es la presencia de Dios la que nutre, la palabra de Dios es la que nos sostiene, nos alimenta. Es la presencia de Dios la que nos da revelación, y podemos así tener transformación de nuestra vida. Recordemos cómo cuando Moisés bajó del monte con esas tablas de la ley, su rostro había sido transformado, brillaba de una manera, ni él se daba cuenta de lo que había pasado. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, está en nuestros hogares, y yo quiero decirte a cada uno, si tienes en tu hogar deficiencias, si hay situaciones, a lo mejor aquí haya venido alguien o está escuchando, viendo a alguien que está a punto de tomar la decisión de divorciarse,
de separarse, o a lo mejor ya su cónyuge se ha ido, lo ha dejado, o tiene en su hogar tantas dificultades en relacionarse con los hijos, el hijo que anda pródigo o los hijos que se han alejado de Dios, porque hoy por hoy la juventud, yo leí ayer una noticia que me aterró, no sé si usted la leyó, una noticia de que hay alarma en salud mental en la Secretaría de Salud, porque ha aumentado de una manera alarmante los suicidios en esta ciudad, y es probable que en el resto del país, no está la estadística allí, pero dice que de lo que ha corrido del año, ha aumentado 67 casos, o sea, 67 casos de suicidios cometidos, sin contar con que ha habido 647 casos de intento de suicidio, que es mucho más que el promedio de 540 intentos que ha habido en los últimos 3 años. Eso es un reflejo de una juventud que no ha conocido a Dios, que anda con ansiedad, que anda con tantas cosas en su mente, con incertidumbre, ansiedad y depresión, porque no han tenido revelación del propósito de Dios para sus vidas, que es lo que nos da la fuerza ante las dificultades, para no desmayar, para seguir, para tener los ojos puestos en Él, para creer que Él es poderoso y que siempre hay un futuro mejor, independientemente de lo que las noticias nos estén diciendo o profetizando. Entonces, vamos a ver varios aspectos de cómo alcanzar esa presencia de Dios, de cómo Dios obra, quiere obrar, y de lo que va a suceder cuando la presencia de Dios toma nuestros hogares, o le damos lugar para que Él tome nuestros hogares. Pero hay que tener en primer lugar en cuenta algo muy importante. Vamos a ver 1 Samuel 4, 10 y 11. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el siguiente versículo: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí. Bueno, ahí lo importante es que dice esta frase: el arca de Dios fue tomada. Los filisteos se robaron el arca de Dios, lo que era la esencia de la presencia de Dios en el pueblo de Israel, fue robada. Y esto me decía el Señor: el enemigo va a tratar de robarte la presencia de Dios. Desde el comienzo de la creación lo vemos. Dios estableció al primer hombre, a la primera mujer, con todo en perfectas condiciones, y Dios hablaba directamente con ellos. Dice que Dios venía, descendía al atardecer y hablaban con ellos de tú a tú. ¿Y cómo estás, Adán? ¿Cómo te ha ido hoy? No, muy bien, perfectamente, todo delicioso. No, relax completo. Trabajo, pero no me canso. Sí, porque él trabajaba en el huerto, él cuidaba el huerto, pero no era un trabajo para él agotarse. No, aquí feliz con mi mujer. ¡Ay, qué preciosa mujer la que me diste! La más hermosa, la más bella. No, la perfecta para mí. Feliz y felices. Y ella también. ¡Wow! Tantos perfumes que me has regalado. Aquí están todas las esencias. Aquí me puedo perfumar y oler sabroso. Y había ese diálogo, pero ahí apareció el enemigo a apartarlos de la presencia de Dios. Con que Dios les dijo: no le crean tanto, presten atención. Entonces allí fue donde vino a dañar el corazón y hacerles caer en el pecado. Así sigue trabajando hoy en día.
te empieza a sembrar palabras. Eso de estar yendo a la iglesia no es tan necesario. Estar yendo a la célula, tener célula en tu casa, no, si estás muy ocupado. Ay, estás con muchas cosas para hacer, no tienes tiempo de buscar a Dios. Ay, deja de poner esas alabanzas, eso todo el tiempo. Sigue allí palabras que nos quieren robar la presencia de Dios. Y a los jóvenes mostrándoles un mundo con deslumbre de tantas cosas. Así como le dijo el diablo a Jesús cuando estaba en sus 40 días de ayuno, que le mostró y le dijo: todos estos reinos te los voy a dar si postrado me adorares. Eso sigue hablando hoy a la humanidad. Adórenme, síganme, lo que yo les pongo allí a la mano, y van a ser los más felices. Porque siempre Satanás muestra el placer presente, pero no la desgracia futura. Entonces, sigue trabajando en ese sentido para separarnos, para quitarnos la presencia de Dios. Y fue lo que sucedió en ese momento cuando leíamos ahora: los filisteos se llevaron el arca. ¿Sabe por qué Satanás quiere sacarnos de la presencia de Dios? Leámoslo en 1 Samuel 4, 7 y 8. Los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y el versículo 8: ¿quién hay de nosotros? ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Resulta que los filisteos dice que escucharon un estruendo, porque cuando el arca estaba allí en medio del pueblo, empezaron a hacer una bulla, mucho más de la que aquí hacemos en medio de la alabanza. La gente brincaba, saltaba, era un júbilo tan tremendo que ellos entendieron, sabían, dijeron: oh, por Dios, está ese Dios que hizo que los sacó de Egipto, que les abrió el mar rojo, donde se ahogó ese ejército poderoso de Faraón, y ahora está aquí. Y empezaron a temblar. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Por eso Satanás reconoce cuando está la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar. Sabe lo poderoso que es, y por eso quiere separarte, porque tiembla, sabe lo que eso significa. Le cuento una anécdota. ¿Sabe qué me pasó anoche? A las 10 de la noche yo estaba ultimando algunos detalles del mensaje en mi computador, y de repente el mensaje se me perdió. No lo pude rescatar. Lo busqué y no sé. Uno puede recuperar documentos, yo ya lo he hecho. No es la primera vez que falta. A alguien le ha pasado, se le prende un documento, lo busca y lo encuentra. Y mi computadora está bueno. Se borró el mensaje, y a las 10 de la noche yo otra vez me tuve que sentar a buscar. Por eso estoy leyendo los versículos allí, porque ya para redactarlos todos pues era un poco ya el tiempo. Entonces yo entendí: esta palabra es tan poderosa porque habla de la presencia de Dios. El diablo sabe lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus circunstancias. Quiere robarte la presencia, pero no lo va a lograr, porque aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Omnipotente, el Eterno, el Dios que no tiene comparación. Satanás quiso igualarse a Él, pero sabe que está bajo nuestros pies, vencido, derrotado por la obra redentora de Jesús en la cruz. Y aunque a veces le fallemos, sí, hay momentos en que
fallamos todos los días, quizás uno falla a Dios. Y aunque a veces sí nos descuidemos en la presencia de Dios, pero Dios es un Dios tan misericordioso que siempre está, y aquí está, con los brazos abiertos. Él no te rechaza. Él dice: el que a mí viene, el que a mí viene, no le echo fuera. De manera que si has estado fuera de la presencia de Dios, hoy es tu oportunidad para arrojarte en los brazos del Señor, y Él te abraza, Él te arropa, y Él te sigue amando y diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi amado, aquí estoy para ayudarte. En Hebreos 4:16 nos dice la palabra de Dios que por medio de su sangre preciosa, ¿sabe qué? Siempre, todos los días, levántese y dígale: Señor, gracias, porque por medio de esa sangre preciosa de Jesús tengo entrada al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, por la sangre de Cristo, está abierto el camino y podemos llegar a ese trono de Dios. Esa canción no estaba preparada, pero Dios quiso que le adoráramos. Él está en su trono, y de su trono hay un río de gloria que hoy está en este lugar y quiere tomar tu vida. El segundo punto que tiene que ver con estos pasajes, leamos Primera de Samuel 7, 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahora, esto que les estoy relatando es porque ya después de que los filisteos habían robado el arca, y bueno, eso es otra historia de lo que pasó con el arca allá, con los filisteos, que fue tan poderoso, obviamente Dios siempre manifestándose, que esos filisteos decidieron: no, devolvámosles el arca, y se las devolvieron. Y entonces aquí estaban transportándola, regresándola, ¿sí? Entonces llegó a la casa de Abinadab, luego versículo 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, más que días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Usted recuerda, no sé qué tanto captó en el pasaje entero que leímos al principio, que hablábamos al final, o leíamos al final acerca de un señor llamado Obed-edom, donde estuvo el arca 3 meses y lo que Dios hizo allí. Y me llama la atención que antes de eso estuvo 20 años donde otro señor, en otra familia, y no pasó nada. ¿Alguien me explica eso? Porque Dios es como tan raro a veces, o nos parece que hace cosas tan raras. Entonces, meditando en esto, Abinadab, bueno, aunque su nombre no es que quiera decir lo que voy a decir, pero pude meditar y entender que esa condición donde supuestamente tenían a Dios, pero no pasaba nada. ¿Eso qué significa? Que nos puede pasar que la religión nos robe la presencia de Dios. No es que yo tengo en la iglesia 15, 20, no sé, más años. Ay, no, es que yo no necesito ir a la iglesia. No, yo estoy bien con Dios acá, en mi casa, donde yo estoy bien con Dios. Y nos roba la presencia de Dios la religión. El decir es que yo soy con un apellido. Sí, cristianos, somos cristianos, sí. Y hay una canción por ahí que nos gozamos. Pero podemos volvernos tan familiarizados que nos acostumbramos a la vida de
ir y venir, y que usted dice, no, yo ya conozco la Biblia, ya conozco la palabra, para qué la leo, ya yo me sé muchos versículos, y se va acostumbrando, familiarizando, porque aquí estaba la presencia de Dios en una familia, estaba en una familia. Sucedió que esa familia, los dos hijos, cuando empezaron a llevar el arca, uno de ellos dice que tuvo un acontecimiento terrible, murió porque tocó el arca. Entonces esto nos habla del peligro de familiarizarnos, o de la religiosidad, o que la religión nos vuelva apáticos, a la presencia de Dios, a la búsqueda, a darle el lugar a Él. Allí es donde habla en el libro de Apocalipsis la pérdida del primer amor. Perder el primer amor, perder ese entusiasmo, perder eso de sorprender, de que Dios le sorprenda con cosas nuevas, porque no le damos lugar a su presencia. No nos ha llamado Dios a una religión, sino a una relación, y en esa relación debe primar la presencia de Dios. Entonces, cuando caemos en ese peligro, se puede empezar a consentir el pecado. No, pero si es que esto no es tan malo, hay una vecesita, ¿qué más da? ¿Sí? Y empiezas a tocar el otro lado de la moneda. Por eso nos habla Gálatas, en Gálatas 5:19, de las obras de la carne. Dice, porque manifiestas son las obras de la carne, que son, léalas conmigo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea, la lista no se acaba allí. Y todo lo que se le asemeje, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, tenemos que tener clara la diferencia entre caer, ¿sí?, consciente o inconscientemente. En algún momento sí me debilité y caí en alguna de las obras de la carne, pero diferente es lo que dice allí: practicar las obras de la carne. Pero si nos dejamos apartar de la presencia de Dios, el caer puede repetirse y repetirse y repetirse y volverse una práctica. Y allí está el peligro, allí está lo que Dios no quiere para nosotros. Por eso Él nos advierte que no nos dejemos llevar por las obras de la carne. Yo sé que a ustedes y aquí en esta iglesia no pasa. Por ejemplo, toca ir a la iglesia y viene en el carro con su esposa, y primero se le atraviesa por allí alguien y las palabrotas, ¿no?, salen, y tiene pegado atrás del carro el escudo de un pescadito. ¿Sí? Yo soy cristiano. Y la mujer le dice: ¿pero por qué te metiste por allí? Ven, que vamos a llegar tarde. ¡Ay, que no me grite! Y entran por esa puerta: pastora, Dios la bendiga, la amo mucho. Aquí no pasa. Yo he caído en obras de la carne, sí, a mí me ha pasado también. A mí me ha pasado. A todos. Pero no podemos caer en la práctica de las obras de la carne. Podemos caer en eso. Por eso, ¿qué fue lo que pasó? Usted dice: uy, pero es que ¿cómo es eso tan fuerte? Usa dijo: aquí estoy yo para servir, voy a ayudarles a llevar el arca. Y él, ¿qué culpa de que se tropezaran? Y él, por cuidar de que no se abriera la cubierta, él puso la mano y ¡pum!, cayó muerto.
Pero ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que representa ese arca en una familia donde no pasaba nada? Porque tenía religión, mas no presencia de Dios. No había esa relación, es lo que podemos comparar. Y dice que lo que leíamos entonces, 2 Samuel 6, 3. 2 Samuel 6, 3. Dice así. Y dice al final, el versículo 8, en el versículo 8, que murió y por eso fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Pérez Usa significa quebrantamiento. Entonces, no te asombres de que cuando estés alejado de la presencia de Dios, cuando no le estés dando lugar a la presencia de Dios en tu vida, cuando Dios te ha estado hablando para que estés dándole lugar a Él y te haces el desentendido, mañana vuelvo a la iglesia, mañana, Señor, hoy no puedo. Venga un quebrantamiento. Sí, no es que Dios sea malo, es que Dios nos ama. Dios te ama. Y cuando viene de parte de Dios el quebrantamiento, no es para destruirte, es para que vuelvas a Él, te levantes, y Él te levantará con mayor fuerza y te llevará a mayores dimensiones. Eso es lo que Él quiere hacer. Y si estás pasando por un quebrantamiento, es el momento para que le digas: Señor, gracias porque sé que estás conmigo y aquí estoy, Señor. Quiero darte tu lugar, el primer lugar. Quiero darte, Señor, mi primer amor, mi primer amor. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 4, que entremos a su presencia con gratitud, con acción de gracias, por sus atrios con gratitud, con alabanza, con acción de gracias por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Pero cuando no le damos a Dios la presencia, el lugar y su presencia en nuestra vida, ¿qué hay? Ingratitud, queja, y de pronto ni vuelve a la iglesia porque ya todo es malo en la iglesia. El pastor, y en este caso la pastora, la que tiene la culpa. ¿Sabe? Una iglesia va a ser avivada no porque usted venga a la iglesia para ser encendido, sino porque usted venga encendido, porque tiene la presencia de Dios. Viene tan lleno de aceite que aquí la palabra va a ser la chispa que prenda ese fuego y pueda salir e incendiar allá afuera. No vengas, ay, es que aquí yo he escuchado personas que le dicen: yo no volví porque es que no siento nada en la iglesia. Si no sientes nada cuando vienes a la iglesia, busca la presencia de Dios en tu hogar, en tu casa, en tu vida personal, porque entonces cuando vengas aquí vas a darte cuenta que Dios es real y que Él sigue encendiendo tu corazón. ¿Sabe? La iglesia encendida, denle ese fuerte aplauso a Él. Cuando le das lugar a esa presencia de Dios, y cuando nos reunimos, ¿qué pasa en una hoguera? Cada leñito encendido es el que va a hacer que esa hoguera sea más fuerte, ¿sí? Cuando ese leño un leño lo saca de la hoguera, ¿qué pasa? Se va apagando. Pero si de pronto te ha pasado que vienes así como que ya solo humeas, solo hueles a humo, aquí el soplo del Espíritu Santo, si te dispones, va a encender nuevamente ese fuego, porque Dios quiere familias encendidas. ¿Sabe qué pasa en un incendio forestal?
Hay muchas maneras de apagar los incendios forestales. Yo no sé si aquí alguien es o ha sido bombero o sabe de eso. Yo no sé mucho, pero sí leí que una manera de apagar un gran fuego en un bosque se llama la línea de cortafuegos, haciendo otro incendio alrededor, y así se apaga ese incendio. ¿Cómo vamos a apagar el fuego que está allá afuera de maldad, de todas las cosas que Satanás está haciendo en nuestra sociedad, destruyendo a los niños, a los jóvenes, los hogares, la situación económica y todo lo que vemos? Una iglesia encendida que salga como cortafuegos. Enciende, que se encienda el fuego en tu vida con la presencia de Dios, y donde vayas serás un cortafuego del diablo. Amén. La sociedad necesita hogares llenos de la presencia de Dios. Bueno, es lo que estamos llegando al punto central. El avivamiento en esta iglesia, para avivar esta ciudad, este país, para ir al mundo, avivar el mundo, ¿está en quién? Levante su mano y dígale: en mí está el avivamiento. Hoy habrá ese cambio en su vida si le das lugar. Si le das lugar a la presencia de Dios, como sucedió. Leamos ahora sí Primera de Crónicas 13:14, que está relacionado también con el pasaje inicial que leímos en Segunda de Samuel 6. Entonces, después de lo que pasó con Abinadab, con los hijos, con Usa que murió, y entonces David como que se asustó de la presencia de Dios y dijo: no, yo no me la llevo para mi casa. Pero por allí apareció un hombre, Obed-Edom. No nos da muchas señales de Obed-Edom, quién era, qué hacía, él, su familia. Pero de pronto él dijo: yo quiero esa arca en mi casa, yo se la voy a tener. Y le llevaron el arca de Dios. Estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y diga conmigo: y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía: hijos, negocios, salud, en fin, todo. En 3 meses, cuando el otro en 20 años no hizo nada. En 3 meses, hoy quiero decirle, ¿sabe? Obed sí tiene un significado muy importante para la presencia de Dios. Obed significa siervo, adorador. De manera que si tu vida ha estado sin la presencia de Dios o ha menguado, hoy debes levantarte como un adorador. Que en tu casa se cambien los gritos, las peleas, las contiendas por adoración a Dios. Ponga la adoración a Dios, cántele a Dios, levante su voz. Que ya se cambien las palabras de queja, de maledicencia, de estar criticando por lo que hacen, por lo que no hacen. Como una pareja donde el marido era un marido tan fregón. Él, no ella, él era el fregón. Pero aquí dijo amén, ella dijo amén. Por todo se le quejaba a la mujer, no le gustaba nada. Ella hacía su mayor esfuerzo por servirle toda la comida bien hechecita, bien sabrosita. Pero él hallaba algo de que disgustarse. Y un día ella para no tener el problema, entonces un día le gustaban los huevos al desayuno revueltos, al otro día le gustaban fritos o al otro día tibios. Entonces un día, para que él no tuviera problema, le sirvió los huevos revueltos y los huevos tibios, como a él le gustaban, para que él escogiera y no tuviera problema. ¿Sabe qué le dijo él? Caramba,
puso revuelto el que debía ser tibio y tibio el que debía ser revuelto. Que en realidad Dios pueda ver esa sinceridad del corazón que le diga: Señor, te anhelo, me rindo, no puedo seguir así, reconozco que dependo, necesito depender de ti. Ya, por mucho que usted sepa de Biblia, por mucho que usted haya leído teología, por mucho conocimiento que tenga de muchas cosas, porque es que hoy hay personas que ya ni creen en los milagros. No todo es la razón, no siempre hay una razón científica. Y sí, detrás de las cosas que suceden puede haber razones científicas, pero detrás de la ciencia siempre está, o detrás no, por encima de la ciencia siempre está Dios, que es el omnisciente, el todo suficiente, el todopoderoso. A Él nadie le va a ganar. Y tratamos, bueno, a veces podemos creernos que no la sabemos mejor que Dios para resolver las cosas, y más nos enredamos. Entonces, anhelar, pedir, desear, como dice el Salmo, como el siervo, Salmo 42:1, como el siervo busca o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Que vayas a buscar la presencia de Dios hasta que no tengas más que hacer sino derramar tu corazón, y lágrimas seguramente saldrán por tus ojos por el derramamiento. No es por hacer demostraciones a nadie. Cuando estás a solas, cara a cara, porque yo no puedo. Cuando estoy cara a cara, cuando sé que aquí está mi Rey, mi Dios, mi Salvador, no puedo sino derramar mis lágrimas de gratitud, de gratitud. Y la gratitud atrae la presencia de Dios siempre. La gratitud, la adoración son como el imán de la presencia de Dios. Es ese corazón que Dios anhela para poder morar, habitar. ¿Usted quiere hacer alguna reforma en su casa, en su habitación? Usted busca, va, se mueve, va a los lugares donde encuentre mejores precios, o si tiene buen dinero, a comprar lo mejor, lo más bonito, ¿sí? Y hace lo que sea con tal de tener en su casa lo que quiere. Quiere un televisor, pues va y busca en los almacenes y hasta que se endeuda y hace lo que sea con tal de tener ese televisor y eso que quiere en su casa. ¿Qué vas a hacer para buscar la presencia de Dios? Que sea hacer todo lo que esté al alcance tuyo y más allá, porque así es como Dios quiere que le busquemos, con hambre, con sed de Él, que busquemos, como leíamos ahora el Salmo 42. En tu presencia, Señor, dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allí nos deleitamos
Y cuando le adoramos, como dice Salmo 95, 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Cuando le adoras, cuando entras en la presencia de Dios, Dios te va a hablar. Allí es donde Él va a hacer la transformación. Allí es donde vas a ver las directrices, en fin, todo lo que Dios puede hablarte y quiere hablarte. Y entonces allí ya te quedas callado, solo escuchas. Escuchas. Y es allí donde uno empieza a tener revelación de Dios, de su santidad, de su presencia, donde te deleitas a pesar de que estés en circunstancias difíciles, pero se cambia esa preocupación, esa ansiedad, esa agonía por deleite, con la seguridad, con la convicción de que Dios está obrando y que aunque no lo veas literalmente, pero Dios ya lo está haciendo y lo verás